Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar el día de hoy con el ejercicio número 21. Me piden dividir el siguiente polígono en dos partes mediante una línea que tenga la dirección del vértice 2 al 3. Aquí tengo un polígono con 6 vértices, de los cuales yo conozco las coordenadas de esos 6 vértices. Me están pidiendo dividir el polígono en dos partes mediante una línea que vaya en la misma dirección que la línea de los vértices 2 al 3. Es decir, el rumbo que traiga esta línea yo lo voy a prolongar y va a llegar a topar a un punto desconocido, ¿de acuerdo? Entonces mi objetivo sería determinar la coordenada de ese punto desconocido y obtener la superficie de los dos vértices resultantes, ¿sí? Para poder terminar este ejercicio de agrimensura. Para este ejercicio vamos a utilizar un método distinto al que hemos utilizado hasta ahorita. Este va a ser un método más gráfico, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Lo que vamos a hacer en primer lugar es calcular la superficie total del polígono. Para esto vamos a utilizar productos cruzados, ¿sí? Entonces empezamos de izquierda a derecha, sería 50 por 67, que me da un valor de 3.350. Después 122 por 170 me da un valor de 20.740. 125 por 175 me da un valor de 21.875. 275 por 260 me da un valor de 71.500. Y 280 por 235 me da un valor de 65.800. Voy a agregar aquí el vértice 1 para poder terminar con las multiplicaciones de este lado, y sería 33 por 50, que me da un valor de 1650. Ahora en la otra dirección vamos a multiplicar 50 por 122, que me da 6100, 67 por 125, que me da 8375, 170 por 275, que me da 46750, 175 por 280, que me da 49.000, 260 por 33, que me da 8.580, y por último 235 por 50, que me da 11.750. Vamos a calcular sus sumatorias. De este lado tengo 184.915, de este otro lado tengo un valor de 130.555. Vamos a utilizar la fórmula de superficie es igual a la sumatoria de productos hacia la derecha menos la sumatoria de productos hacia la izquierda, esto entre 2. Tengo que la superficie es igual a los 184.915 menos 130.555, esto entre 2, y tengo la superficie total del polígono con un valor de 27.180 metros cuadrados. Entonces, ya que tengo la superficie total del polígono, lo que me interesa ahora es conocer la ubicación del punto P para poder calcular las superficies de los dos polígonos resultantes. Aquí prolongo la línea de 2 a 3 y llego a un punto P. Entonces el procedimiento sería, vamos a utilizar una línea auxiliar para formar una figura geométrica que me ayude a calcular mediante los demás datos la ubicación del punto P con coordenadas. Para esto vamos a proponer utilizar un triángulo. Yo podría formar un triángulo partiendo de la línea de 3 a P y utilizando a lo mejor la línea de 3 a 5 o la línea de 3 a 6, cualquiera de las dos me puede resultar. Supongamos que vamos a utilizar la línea de 3 a 6. Aquí ya estamos formando un triángulo con la línea de 3 a P, de 3 a 6 y de 6 a P. Vamos a obtener toda la información que podamos acerca de este triángulo, tanto distancia, rumbos, ángulos, para finalmente calcular la coordenada de ese punto P que me falta. Entonces, ya identificado el triángulo, vamos a llamarle triángulo 3P6. Entonces de ahí mencionamos que íbamos a calcular todos los datos posibles. ¿Sí? Yo conozco las coordenadas del vértice 3 y del vértice 6, entonces en base a esas coordenadas vamos a calcular distancias y rumbos. Vamos a empezar con la línea de 3 a 6. De esa línea yo puedo calcular su distancia, ¿sí? Con la fórmula de distancia que ya conocemos. La distancia es igual a la raíz cuadrada delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. Estas proyecciones parten de las coordenadas restándolas. Entonces quiero calcular la distancia de 3 a 6, raíz cuadrada. Aquí delta x sería la resta de las coordenadas en x de 3 y de 6, sería 33 menos 125, esto al cuadrado, más 235 menos 170, esto al cuadrado también. Entonces aquí la distancia de 3 a 6 me da igual a 112
3.645 metros. Vamos a calcular ahora el rumbo. Para el rumbo teníamos una fórmula que dice que es igual a la tangente inversa delta x entre delta y. Entonces aquí vamos a calcular el rumbo de la línea de 3 a 6. Sería igual a la tangente inversa delta x, que sería 33 menos 125 entre delta y, que es 235 menos 170. Al ser un rumbo tengo que pasarlo a grados, minutos y segundos, y aquí obtengo un valor de 54 grados 45 minutos 28.67 segundos, y su dirección, si observamos bien, 33 menos 125 me da un valor negativo en el eje de las X, por lo tanto significa que va hacia el oeste, y 235 menos 170 me da un valor positivo, quiere decir que va hacia el norte en el eje de las Y. O bien podemos observar aquí la figura de 3 a 6, va hacia el norte y va hacia el oeste, para obtener la dirección de este rumbo. ¿Sí? Vamos a continuar ahora con la línea de 3 a P. Como se darán cuenta, yo no conozco las coordenadas X y Y de P. Por lo tanto, la línea de 3 a P es la misma línea que de 2 a 3. Esto es igual que la línea de 2 a 3, del vértice 2 al vértice 3. Entonces puedo utilizar los vértices 2 y 3 para calcular este rumbo. No puedo calcular la distancia, pero puedo calcular su rumbo. Entonces sería el rumbo de 2 a 3, o bien de 3 a P, que es igual a, utilizando las coordenadas, el rumbo es igual a la tangente inversa de, sería 125 menos 122, que divide a 170 menos 67. ¿Sí? Hago las restas primero, después lo divido y por último saco tangente inversa y lo paso a grados, minutos y segundos. Aquí me da un valor de 1 grado, 40 minutos y 6.01 segundos con su dirección. Ambos son positivos, entonces significa que va hacia el norte y hacia el este. Y por último vamos a calcular de la línea de 6 a P. No tengo la coordenada del vértice P, pero es lo mismo que si calculo de la línea de 6 al vértice 5. Entonces vamos a calcular su rumbo de 6 a 5 o de 6 a P, y utilizamos la fórmula que me dice que es igual a la tangente inversa de sus proyecciones, sería 280 menos 33 entre 260 menos 235. Aquí me da igual a 84 grados 13 minutos 13.85 segundos, y su dirección, ¿sí? 280 menos 33 y 260 menos 235 son positivos ambos, entonces quiere decir que su dirección es noreste. De todas formas podemos revisar la figura, ¿sí? De 6 a P o de 6 a 5 noreste, de 3 a P o de 2 a 3 noreste, y de 3 a 6 me da noroeste. ¿Okay? En base a estos rumbos podemos calcular los ángulos internos del triángulo. Entonces, para el cálculo de los ángulos internos vamos a partir de dibujar los rumbos del triángulo que ya calculamos, los rumbos de cada una de las líneas. Entonces vamos a empezar a calcular los ángulos internos con esa información. Empezamos con el ángulo interno en el vértice 3, ¿sí? Si observan bien, el vértice 3 pues sería la suma del ángulo del rumbo de 3 a P y el ángulo del rumbo de 3 a 6. Es una suma de esos dos ángulos, que sería 54 grados 45 minutos 28.67 segundos. Esto más 1 grado 40 minutos 6.01 segundos, y aquí el ángulo 3 me da igual a un valor de 56 grados 25 minutos 34.68 segundos. Continuamos ahora a calcular el ángulo 6. Para el ángulo 6 yo observo que tengo aquí un valor de un ángulo de 84 grados, el rumbo de 6 a P, y este ángulo de 54 grados, que es el rumbo de 3 a 6, pasa como rumbo inverso de 6 a 3 y vendría siendo el ángulo formado de este lado. Entonces aquí tengo 54 grados también. Entonces si yo quiero calcular el ángulo interno,
simplemente voy a restar a 180 grados los 84 y los 54. Entonces para el ángulo 6 sería 180 grados menos 54 grados, 45 minutos, 28.67 segundos, menos el de 84 grados, 13 minutos, 13.85 segundos. Y aquí el ángulo 6 me da un valor de 41 grados, 1 minuto y 17.49 segundos. Continuamos con el cálculo del ángulo P. Aquí en el ángulo P no tengo ningún valor angular anotado, pero este ángulo de 84 grados ¿sí? Pasa como ángulo inverso. Si era de 6 a P, ahora sería de P a 6. ¿Sí? Y partiría desde la parte de aquí abajo hasta esa línea y tiene un valor también de 84 grados. Y tenemos también el ángulo de 1 grado que viene siendo el rumbo de 3 a P. Entonces pasaría del otro lado como el rumbo de P a 3 de este lado y también tiene un valor de 1 grado. Entonces para calcularlo, pues al ángulo de 84 le restaría ese ángulo de 1 grado y obtendría el ángulo P. Entonces aquí el ángulo P dijimos sería 84 grados 13 minutos 13.85 segundos menos 1 grado 40 minutos 6.01 segundos, y aquí el ángulo P me da un valor de 82 grados 33 minutos 7.84 segundos. Una vez calculados los tres ángulos internos, vamos a hacer una comprobación haciendo la sumatoria de los ángulos internos. En este caso voy a sumar el ángulo 3 más el ángulo 6 más el ángulo P. Me tendría que cerrar en este caso a 180 grados. ¿Sí? Hago la suma de 56 grados 25 minutos 34.68 segundos más 41 grados 1 minuto 17.49 segundos más 82 grados 33 minutos 7.84 segundos, y me da un valor de 179 grados con 59 minutos con 59.5 segundos, y este valor es muy aproximado a los 180 grados que tendría que darme el ejercicio. Por lo tanto, considero que están bien calculados, y ahora sí ya tengo los tres ángulos internos de mi triángulo. Una vez calculados los ángulos internos, vamos a utilizar los valores de ángulos internos y de distancia para que, por medio de ley de senos, obtener alguna de las distancias faltantes hacia el punto P, ya sea la distancia de 3 a P o de 6 a P, y de esa forma poder calcular su coordenada. Entonces, ley de senos nos dice que la distancia de 6 a P es al seno que tiene enfrente, seno del ángulo 3. Esto es igual a la única distancia que conozco, la distancia de 3 a 6 es al seno del ángulo que tengo enfrente, que vendría siendo el ángulo P. ¿Sí? Vamos a despejarlo en función de obtener la distancia de 6 a P, tendría que es la distancia de 3 a 6 entre el seno del ángulo P que multiplica al seno del ángulo 3. ¿Sí? Entonces, si quiero obtener la distancia de 6 a P, sería igual a esta distancia, 112,645 metros, entre el seno del ángulo P, que es de 82 grados, 33 minutos, 7.84 segundos, y esto va a multiplicar al seno del ángulo 3, que es de 56 grados, 25 minutos, 34.68 segundos. Vamos a calcularlo en decimal porque es una distancia, y en este caso me da un valor de 94.652 metros. Esa vendría siendo la distancia que hay de 6 a P, 94.652 metros. Una vez calculada esa distancia de 6 a P y conociendo que yo sé las coordenadas de 6, bueno, puedo calcular con el rumbo y la distancia proyecciones para después calcular las coordenadas del punto P, que son las que me faltan. Entonces, el siguiente paso sería proyecciones hacia el punto P. Para las proyecciones teníamos una fórmula que dice delta X es igual al seno del rumbo por la distancia y delta Y es igual al coseno del rumbo por la distancia. Entonces vamos a calcular delta X de 6 a P.
¿sí? Y delta y de 6 a p. Para x tengo que es el seno del rumbo de 6 a 5 o de 6 a p, que vendría siendo el que calculé hace un momento, 84 grados, 13 minutos, 13.85 segundos, por la distancia que acabo de calcular, 94.652 metros. Para delta y, coseno, mismo ángulo, 84 grados, 13 minutos, 13.85 segundos, por la misma distancia. Entonces delta x me da un valor de 94.171 y en y me da un valor de 9.531. Aquí vamos a tomar la dirección que traíamos en el rumbo, era una dirección noreste, entonces la parte este se queda en x, la parte norte se va al eje de las y. A continuación vamos a calcular las coordenadas, conociendo ya la proyección, las coordenadas de p. Para esto conozco la fórmula, con las coordenadas en el eje de las x, es igual a la x anterior más menos la proyección en x, y para el eje de las y es la coordenada anterior más menos la proyección en y. Recordando aquí en el eje de las x que cuando va hacia el este vamos a utilizar más, cuando va hacia el oeste sería menos, y para el eje de las y cuando va hacia el norte sería más, cuando va hacia el sur sería menos. Entonces calculamos las coordenadas de p en función de su coordenada de 6. Tendríamos x de p es igual a la x de 6, ¿sí? En este caso es de 33, más menos sería más porque va hacia el este, el valor de 94.171. Aquí me da igual a un valor de 127.171 metros. Y en el eje de las y del punto P sería igual a la y anterior, que en este caso estoy partiendo de 6. La misma proyección me dice de dónde estoy partiendo, que sería 235 más menos, va hacia el norte, sería más 9.531. Aquí me da un valor de 244.531 para el eje de las y. Revisamos estas coordenadas. 127 y 244 están entre, el punto P está entre 6 y 5, ¿sí? Entonces entre 5 y 6 tengo de 33 a 280, y en el eje de las y tengo de 235 a 260. Entonces si estamos dentro del rango marcado, consideramos que son lógicas. Entonces, una vez definidas las coordenadas del punto P, podemos observar que ya se formaron dos polígonos, ¿sí? Entonces el siguiente paso sería calcular la superficie de ambos polígonos. Vamos a empezar con el cálculo de la superficie del polígono 1, ¿sí? Que está representado por los vértices 1, 2, 3, P y 6. Vamos a hacer multiplicaciones por productos cruzados. Entonces empezamos multiplicando 50 por 67, me da un valor de 3.350. Siguiente, 122 por 170, me da un valor de 20.740. Continuamos con 125 por 244.531, me da un valor de 30.566.375. Siguiente, 127.171 por 235, me da un valor de 29.885.185. Y por último, 33 por 50, que me da un valor de 1.650. Ahora del otro lado, multiplicamos ahora 50 por 122, que me da un valor de 6.100. Siguiente, 67 por 125, que me da un valor de 8.375. Siguiente, 170 por 127.171, que me da un valor de 21.619.07. Continuamos con 244.531 por 33, me da 8.068.523. Y por último 235 por 50, que me da un valor de 11.750. Vamos a calcular sus sumatorias. Las sumatorias hacia el lado derecho me da un valor de 86.191.56. Las sumatorias del otro lado me da un valor de 55.913.593. Vamos a calcular su superficie mediante la fórmula de superficie es igual sumatoria de productos hacia la derecha menos sumatoria de productos hacia la izquierda entre 2. Aquí sería 86.191.56 menos 55.913.593. Esto dividido entre 2. Y me da aquí una superficie
de 15.138.983 metros cuadrados. Continuamos con el cálculo de la superficie del polígono 2. Para este tenemos los vértices 3, 4, 5 y P. Entonces vamos a hacer productos cruzados. Multiplicamos 125 por 175, me da un valor de 21.875. Siguiente, 275 por 260, me da un valor de 71.500. 280 por 244.531, me da 68.468.68. Y por último, 127.171 por 170, que me da 21.619.07. Ahora del otro lado, 170 por 275 me da 46.750. 175 por 280 me da 49.260 por 127.171 me da 33.064.46. Y por último, 244.531 por 125, 30.566.375. Vamos a obtener sus sumatorias. Del lado derecho me darían 183.462.75. Sumatorias hacia el lado izquierdo me da 159.380.835. Utilizamos la fórmula para la superficie. En este caso serían 183.462.75 menos 159.380.835 entre 2. La superficie me da igual a 12.040.958 metros cuadrados. Para terminar, hacemos la sumatoria de la superficie del polígono 1 y la superficie del polígono 2. ¿Sí? 15.138.983 metros cuadrados más 12.040.958 metros cuadrados me da 27.179.941 metros cuadrados, muy similar a los 27.180 metros cuadrados que da la superficie total que calculé en un principio en el problema. Por lo tanto, revisamos y estamos en lo correcto. Damos por terminado el cálculo de este ejercicio. En conclusión, siempre que me pidan el cálculo de subdividir un polígono en dos o más partes partiendo de algún rumbo, este es el método que podemos utilizar para su cálculo.